Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, vamos con esta clase de hoy grabada porque no voy a estar, de lo que corresponde a la mazurca. Este, es muy linda, muy apasionante este, la historia que tiene nuestra mazurca y cómo llegó a la Argentina, ¿no? Yo acá le preparé un PowerPoint para graficarles un poquito todo lo concerniente a esta danza, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo, es el título, la ranchera y la mazurca, que es algo que nosotros normalmente la conocemos como ranchera. Nosotros hemos aprendido desde que éramos chicos a conocerla como la danza nuestra, como la ranchera. No obstante, no sabemos los orígenes a veces, ¿no? No están muy bien difundidos. Y aparte también la mazurca, también se baila, por ejemplo, en la zona de Entre Ríos, en la zona litoraleña se bailan, le dicen mazurca. Y obviamente en la zona entrerriana, porque al haber tanta corriente inmigratoria, lleva el nombre de mazurca. O sea, conserva el primer nombre que trajo de Europa. Para eso, hay algo que ustedes no vieron en el curso de profesorado del año pasado, o años anteriores, que son las generaciones de danzas. Y este es un tema muy importante que ustedes lo tienen que analizar, que masticar bastante bien, que son de dónde viene cada danza nuestra, o la danza europea que generó en la Argentina. Supongamos si vamos al caso muy común que hoy se habla bastante, que es el caso de la cumbia. El ritmo de la cumbia, todos los ritmos centroamericanos llegan a la Argentina, pero la que más se afianzó fue la cumbia, que se transforma en la cumbia que hoy día todos conocemos, ¿no? Y otros ritmos centroamericanos no tomaron arraigo en el país, se fueron, ¿no? Desaparecieron. Acá tenemos en este cuadro, tenemos los bailes europeos, y te va mencionando, supongamos la gallarda, Lombardía antes de 1500, y cuándo entra el salón, o sea, el origen y qué lo queda. Bueno, llega a América Latina a partir del año 1530, llegan todas. Estamos hablando de la gallarda, el canario, la salabanda, la chacona, que en algunos libros ustedes van a leer, hablan mucho de la gallarda. Hablan muchísimo de esa danza que es francesa. Bueno, acá en este cuadrito tenemos a dónde llega y en qué época. Acá el caso del fandango, que se nombra tanto el fandango, y después tenemos el fandanguillo, y tenemos el bolero. Llegan a América en 1730. O sea, tenemos danzas españolas en esta primera generación de danzas, francesas, italianas y españolas. Y fíjense, la danza nuestra que derivan de estos ritmos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el gato, el triunfo, el escondido, la cueca, la samba, la chacarera, etc. Esas serían las danzas que corresponden a la primera generación, ¿sí? Y que son productos de estas corrientes de Europa. En la segunda generación de danza tenemos los minués y las gavotas. Acá tenemos el origen, que es francés, en el Salón de París, y llegan a Buenos Aires entre 1710 y 1750. Y eso da lugar a la segunda generación de danza, que son las que ustedes ven allí, el minué, la condición, la sajuriana, ¿no? Es decir, que ya para la época de la Revolución de Mayo ya estaban presentes estos dos tipos de baile. La tercera generación, acá tenemos la contradanza inglesa, la francesa y la española, porque eran diferentes, tenían, o sea, la raíz de la danza era la misma, pero en cada salón, los salones de España, de Madrid, Londres, París, fueron salones que imponían moda, tanto en el vestuario como en la danza, como por así decirlo, en todo el protocolo con lo que se hacía el baile, ¿no? En el mundo ellos hacían ver qué salón era el que dominaba, ¿no? El que dominaba más.
Entra en Argentina, mira, la contradanza inglesa en 1710, la francesa igual, la española entra un poquito más tarde, ¿y qué genera? Lo que hoy conocemos como cierrito, pericón, media caña, ¿sí? Eso es lo que genera la cuadrilla y también los lanceros. ¿M? Pero los lanceros entran en 1850 en la Argentina. Acuérdense bien que los lanceros es una danza que aparece en 1880 prácticamente, se comienza a bailar. Hay datos que lo nombran un poquito antes. Y es una danza, obviamente, que tiene una ascendencia netamente inglesa, ¿no? La cuarta generación tenemos el ejemplo del vals y la polka, que esto chicos es muy claro cuando se habla, porque a veces hablamos del gato polqueado, hablamos a veces de triunfo polqueado que aparecieron, y fíjese los años en que la polka entra, 1845 entre Argentina, ¿eh? O sea que después de eso podemos hablar del gato polqueado, de la mariquita polqueada que también se menciona. Y fíjate la otra danza, fíjense la otra danza que entra, la galopa, la mazurca, acá tenemos nuestra mazurca que vamos a estudiar, el chotis y la habanera. Fíjese, la habanera viene de Cuba y entra a la Argentina en 1870. La habanera, que es un baile que se hace abrazado y que ha sido bastante de doble intención ese baile, ¿no? Y fíjense, ¿qué genera esta generación? Bueno, genera la ranchera, el chotis, el guido doble, balseado, el obvio. Por eso es muy importante, yo siempre les recargo a ustedes de que el vals y la polka son los que entran a principios del siglo XIX en Argentina, vals y polka. Y después, chotis, bueno, en este caso la mazurca, la galopa, entran después, prácticamente después de la caída de Rosas. Y por último tenemos la quinta generación, que tenemos el tango y el foxtrot, ¿no? Y que en Argentina se comienza a bailar, fíjense, el tango a partir de 1913, pero no nos olvidemos de que el tango viene de antes. Esto acá cuando lo ponen, este cuadro pertenece a Carlos Vega, ya teníamos tango a fines del siglo XIX. Y el foxtrot, que es estadounidense, sí está perfecto la fecha en que entra a Buenos Aires, o sea, entra por el puerto. Y el foxtrot es un ritmo que la traducción viene a ser el trote del zorro. Fox es zorro. Entonces el baile era como un trotecito, por eso recibe el nombre de foxtrot. Teniendo en cuenta las generaciones, voy a recalcar de nuevo, cuando entra la mazurca, de origen polaco, ¿sí? Pero el centro de difusión fue París. Y eso es muy importante tener en cuenta cuáles fueron los centros difusores de los bailes. Pues se podrían haber creado a lo mejor en algún otro país, pero los centros, estos grandes centros de la cultura dominante, tanto Londres, Madrid, París, eran los centros difusores y eran también los que metían cambios en algunos bailes, ¿no? O en alguna melodía o en alguna moda, ellos siempre metieron cambios. Bueno, acá tenemos la mazurca entonces de origen polaco, entra en Argentina por Buenos Aires a mitad del siglo XIX, es decir, después de la caída de Rosas. Y esa mazurca, acá ya entramos de lleno a la clase, ya esa mazurca en la Argentina se interpretó tanto con música europea como con música local. ¿Qué quiere decir la música local? La música que era interpretada por músicos, pero que ya estaban, esos músicos ya estaban mentalmente identificados con la música europea. Es decir, había salones en donde había músicos ingleses, posiblemente españoles, grandes maestros de la música, músicos que venían a dar sus conciertos, pero también había concertistas argentinos de estudio, músicos de estudio, y también tocaban la mazurca con su piano. Acá tenemos que la mazurca danza formó parte del repertorio de danza de salón argentino a mediados del siglo XIX. Eso es un dato, chicos. Ustedes fíjense que cuando se baila salón,
cuando se baila salón siempre, ¿qué bailamos? El minué, bailamos la sajuriana, la condición, el cuando, por ahí hacemos un cielito con ropa de salón, tipo cuadrilla, los lanceros, que es muy de fin del siglo XIX, pero nunca se nombran las mazurcas y los valses. Es algo que posiblemente no exista un rescate coreográfico de la mazurca en el sentido de, perdón, en el sentido de su coreografía. No hay casi registro, pero sí la podemos comparar con la ranchera. Sí podemos hacer una comparación con la ranchera, ¿sí? Bueno, la mazurca, ya volvemos a repetir, tanto con músicos extranjeros como con músicos locales. Estamos hablando de una danza creada, de un ritmo que nos vino ya creado desde el punto de vista musical, es decir, no es anónimo porque tiene un creador, y las coreografías posiblemente, si seguimos la línea de que las danzas de salón fueron realmente armadas o arregladas por grandes maestros de danza, estamos hablando de una danza de salón que no tiene nada que ver con la danza folclórica, ¿sí? O sea, la mazurca ubicada ya en Argentina no es una danza tradicional, es una danza creada. Posiblemente el ritmo de mazurca en Polonia haya sido un ritmo de campo, pero ya en el salón la transformó. Fíjese por dónde pasa, por París, después viene a Buenos Aires, y obviamente que va por todos los salones de Argentina, y seguramente la encontramos en Brasil, la encontramos en Santiago de Chile, la encontramos en Lima, a la mazurca, ¿no? Y cuando dice acá esta diapositiva que de la danza de salón, que a mediados del siglo XIX integraba la grande puesta en escena, era por la cantidad que había de funciones. Había muchas funciones en algunos teatros, entonces se bailaba la mazurca. Hay datos, el otro día creo que les comentaba a ustedes, escuchando la radio acá en Córdoba, estaban hablando los coplanacos, le hacen un reportaje. Entonces el locutor le dice, bueno, ¿qué sabe de Salamanca? Todo eso, ¿no? Y vos fíjate que nosotros tenemos una idea de Salamanca, lo hemos estudiado en uso de costumbre, aparte de cada uno de ustedes seguramente ha leído algo sobre Salamanca. Y Julio Paz, de los Coplas, decía, lo que pasó que una vez en Santiago pasó un circo con la obra del Fausto, el Fausto de Goethe, el alemán Goethe, pero con la adaptación de Hilario Scasubi, acá en Argentina, ¿no? Entonces, el personaje de Fausto tiene una relación, Fausto, con el diablo, ¿no? Y es como que la gente de Santiago, cuando fue ese circo pasando, ya fue hablando de lo malo del diablo, o sea, fue, como quien dice, apropiándose de esa cultura diabólica, sana, por así decirlo, y de Salamanca, de historia. Lo mismo pasó con la danza de salón, es decir, van entrando en muchas tertulias, en muchos teatros, van entrando todo este ritmo que nos venía de Europa, ¿sí? Y que después, obviamente, van a bajar del escenario del teatro para meterse en el campo. Eso es lo que pasó con la mazurca. La mazurca se baja del escenario y pasa al campo con otro ritmo y con otra cuestión, ¿no? Bien, vamos a esta otra diapositiva que nos dice que la mazurca justamente baja al campo porteño, especialmente en 1890. Y curiosamente las mazurcas tenían nombres femeninos, tal como una famosa mazurca que se llamaba La Morocha. Yo la estuve escuchando hoy día en una página del internet. Está muy bueno. Hay un registro de la música grabada en pasta, disco de pasta, ¿no? Y allí figuran muchas melodías de tango, de valses, shortís, y tenemos también esta mazurca. La pueden buscar en YouTube. La Morocha está tocada por un tanguero, no me puedo poner el nombre, pero ya me voy a acordar, por un tanguero, Pacho, le decían Pacho. Bueno, él tiene la grabación de esta mazurca, la Morocha. ¿Y qué te dice cuando una orquesta de tango tocaba esta mazurca? Que estaba en los salones ya, convivía con el tango y la milonga.
¿sí? Como que la mazurca convivía con el tango y la milonga. Y ya era un fenómeno la mazurca, ya no era esa mazurca europea, sino que ya era tocada, interpretada, perdón, por una orquesta típica, en este caso de tango, ¿no? Es muy bonita, escúchenla que es muy linda. La mazurca, acá está el nombre, la mazurca La Morocha está grabada por Juan Maglio, Juan Pacho Maglio. Van a ver ahí en blanco y negro, está la imagen, y están tocando esta mazurca. Las danzas de salón en general pasan al campo de la mano de músicos profesionales. Eso también es otro detalle, chicos. Es otro detalle que a veces no lo tenemos en cuenta en los procesos de folclorización. Fíjense ustedes, un gato, una chacarera, una zamacueca, una cueca, un bailecito. El cantor popular la canta en una comunidad, en otra comunidad la canta otro cantor popular, en otra comunidad otro cantor popular. Después viene el profesional, el que tiene que grabar, y ya empieza a armar la copla, mejora a lo mejor algún texto para que pueda rimar mejor, le mete unos arreglos musicales, ellos le crean una introducción, como ha pasado con Danza de Salón, como en La Condición, que Carlos Vega crea la introducción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? El músico profesional arma, entre comillas, arma esa música y nosotros bailamos como si fuese lo auténtico. Realmente ya estamos bailando sobre una música de proyección. En el caso de la danza de salón, como el caso del cuando, la mazurca, los valses, que pasan al campo, pero pasan de la mano de los músicos profesionales. Acá no estamos hablando de viejos que recuerdan algo, no. Pasa de la mano, vuelvo a repetir, de lo que veían en los teatros, de todo lo que se veía en los teatros, ¿no? Acá tenemos que a principios del siglo XX los bailarines eran lo que hacían popular de determinado ritmo. La mayoría de las danzas más populares en determinados salones eran el vals, la polka, la mazurca y el choquís. ¿Sí? Y esto era a principios del siglo XX. Justamente, fíjense que acá el relato de esta monografía que tenemos, que la pueden leer, esta monografía que tenemos de la mazurca, menciona que es como que algunos van dejando el gato, los ritmos nativos, por estos nuevos ritmos de salón, que después van a tener la continuidad con el foxtrot, por ejemplo, ¿no? Y más adelante con el twi, el boogie boogie, por ejemplo, ¿no? Y fíjese, la danza de los salones a principios del siglo XX, vals, polka, mazurca y chotis. Y justamente los primeros músicos que tuvo Chazarreta, los primeros músicos, cuando él empezó a armar su compañía, los primeros músicos venían de este palo, venían del palo de la música clásica. ¿Sí? Entonces, es natural que después Chazarreta, cuando empieza a interpretar lo nativo, haya estructurado todo lo nativo. Lo estructuró. Entonces, fueron marcando los compases y todo lo que ustedes ya saben cuando hablamos de academización. La mazurca contaba con el gusto de la paisanada que aplicaban algunos pasos de los vistos en el salón. Muchas mazurcas formaban parte de la música de muchos gamilleros. Fue tan popular la mazurca que los tipos esos que andaban con el órgano, con el lorito que sacaba un papel o algo, tocaban la mazurca, era una moda que había. Y este relato está muy bueno, que la paisanada de lo que veía en el salón, ellos lo interpretaban copiado y obviamente lo hacían a su modo, ¿no? Hoy, un gran ítem, hay que considerar la aparición de las grabaciones de los discos en pasta. Es decir, dentro de algún baile popular, posiblemente, dentro de alguna fiesta en alguna casa, entraban las grabaciones estas de los discos de pasta, tocadas por la vitrola, vaya a saber qué soporte era el que interpretaba esta música. Es decir, la paisanada no bailaba a lo mejor, o bailaba con una orquesta que había, un conjunto folclórico, o bien usaban
convivía el músico popular tocando gato, chacaré, y bueno, y la grabación, el disco de pasta. Ese es un capítulo muy importante que lo menciona, no me acuerdo qué historiador, no me acuerdo si era Lázaro Flores o Carlos Vega, que en algunos lugares populares, algunos patios de estancias, patios de casas adineradas, se bailaban tanto con música como grabada, como con música en vivo. Yo siempre lo comento, por ejemplo, en Quilino, cuando yo investigué la Jota, en el Club Independiente, allá por los años 1950, me mostraban así una foto vieja donde se veía un afiche que no se entendía nada, y era que decía baile con grabaciones. Estaba la orquesta típica de Raúl Platé, que tocaba tango, y el otro baile con grabaciones de la parte folclórica. ¿Por qué? Convivían los dos estilos, porque en el tango era como que bailaban nada más que los matrimonios o parejas de novios, por así decirlo, o un solo con una sola. Entonces, los que iban a bailar folclore, a bailar un ritmo como gato, una jota, lo que sea, se tenían que esperar que termine la selección de tango. Entonces, iban cambiando las grabaciones. Eso yo sí me acuerdo de chico, acá frente a mi casa, que había baile con la orquesta y después cuando la orquesta iba a comer, descansar, ponía la grabación, ¿no? Y eso es algo que debemos considerar. Debemos considerar que también no siempre fue el cantor profesional o algo para un baile, que también existió la grabación. Acá tenemos la mazurca de salón, que fue difundida por partituras. La mazurca de campo, difundida por orquesta de circo y por los discos de pasta. Eso es una gran división. Y esta mazurca de campo, obviamente que al bailarse tanto en los ranchos, pasó a llamarse ranchera. ¿Sí? En este cuadro tenemos el ejemplo de la ranchera que aparece en México como un ritmo, y después aparece en Brasil la rancheira, que yo la he escuchado en Río Grande do Sul, y en Buenos Aires aparece la ranchera ya en el año 32, con el nombre de ranchera, y era muy interpretada por la orquesta, por ejemplo, de Brunelli, de Enrique Rodríguez, bueno, un montón de orquestas ya entre los años 30 y 40, empezaron a difundir este ritmo muy alegre, muy, pero muy alegre, que es la ranchera. Acá tenemos un ejemplo. La primera ranchera fue Mate Amargo, ¿sí? Acá tenemos la ranchera Mate Amargo, en este caso un disco en la cual la canta Libertad Lamarque. Y esta ranchera aparece en 1920. ¿Y quién no ha bailado Mate Amargo, no? En esta otra diapositiva tenemos que es una danza independiente, abrazada y de buen ritmo. Las coreografías y conjuntos son parte de copia de representación teatral o bien de la academización. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes habrán visto rancheras, las chicas de Río Negro especialmente, se baila mucho la ranchera en aquella zona. Don Guillermo Iriarte tiene un trabajo, que acá lo tengo en mi mano, tiene un trabajo muy lindo sobre esto, sobre la mazurca y la ranchera, y él nombra acá a un tal Dalmiro Costa, que nació en el año 1836 y murió en 1901. Entre sus obras se destacan Fantasía para piano, Flor de un día. Él escribe una mazurca en el año 1856. El 10 de noviembre era otra mazurca que fue escrita en 1860. Bueno, después él interpreta la marcha fúnebre a la Valle, que la busqué y no la encontré, año 1861, y así escribe un cielito en el año 1882. Y bueno, tuvo una gran trayectoria entre toda la música que escuchó y que él fue difundiendo. Pero ¿qué pasa con la ranchera? En su origen la ranchera así, descendiente bien de la mazurca, que toma el mismo nombre, el mismo ritmo, pero se le pone letras locales.
Es como el caso, por ejemplo, la cumbia colombiana, las letras tienen que ver con Colombia, las cumbias locales de Santa Fe tienen que ver con el contexto santafesino. En el caso de la mazurca, cuando se transforma en ranchera, es un baile enlazado, todos lo sabemos, ¿quién no ha bailado la ranchera? Muy parecido al ritmo de vals. Y cada uno de nosotros en la cabeza, lo único que tenemos es mate amargo. Hay un montón de rancheras, pero la que se nos viene es mate amargo. Y que la ranchera tiene mucha acentuación cada dos compases. Para pa 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 pa. Es un ritmo regular. Es interpretada obviamente por la verdulera, también por acordeón del piano, también por bandoneón. ¿Sí? No, es muy raro encontrar una ranchera que no tenga estos instrumentos. Y la ranchera toma, que eso es lo que comúnmente nosotros podemos ver en un escenario hoy en día, algunos profesores toman la ranchera y le meten pasos y figuras de pericón, como por ejemplo la rueda, acá creo que en esta diapositiva ¿ve? Acá le ponen ruedas, cadenas, canastas, pero la ranchera es un baile de pareja suelta, abrazada, suelta. Es como el chamamé. ¿Han visto ustedes alguna vez un chamamé de conjunto? No, imposible. Eso, salvo que sea una coreografía estilizada, ¿no? Pero el chamamé, el balseado, chamarrita, ranchera, mazurca, son todos bailes individuales. Baile de pareja suelta, abrazada. No lleva otro tipo de combinación de figuras. Lo que pasa es que nosotros, vuelvo a repetir, los profesores a veces lo han asociado, los profesores lo han asociado con, vuelvo a repetir, el pericón, lo que se estaba difundiendo en los grandes teatros de las ciudades grandes, y empezaron a adoptar otro tipo de figuras, ¿no? Pero ya desde el punto de vista escénico y no desde un punto de vista de un armado coreográfico que nazca de la improvisación. Entonces, si ustedes me dicen qué ranchera se puede, si la podemos hacer en conjunto, sí, la podemos hacer en conjunto, pero ninguna pareja se conecta. Estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, los balseados correntinos, los balseados litoraleños, también con coreografía armada entre todo. Y si vos te pones a ver lo que vemos en la actualidad, para la redundancia, una ranchera y un balseado es casi lo mismo. Estamos viendo la misma coreografía. ¿Sí? Pero son cosas totalmente distintas. Los orígenes son totalmente distintos porque el vals llega primero a la Argentina y después llega a la mazurca. Y el vals, obviamente, cuando se acriolla en nuestro país, va produciendo algún tipo de cambio en la manera de bailar. No se olviden que lo hemos visto, creo, en una clase de la danza de salón, por ejemplo, el vals, la varsoviana, el polo, que son bailes que tenían una técnica determinada. El vals europeo tiene una técnica en el pie izquierdo del hombre, en el cual debe girar sobre su eje para que la mujer vaya girando y a la vez trabajando la cabeza. Obviamente que en la parte criolla se lo baila con pequeños balanceos, balanceo por un lado y para el otro. Y todo lo que nazca del bailarín. Por ejemplo, las rancheras entrerrianas, yo he escuchado algunas y tienen como un pequeño, ¿cómo le podría explicar? Una melodía muy parecida al chamamé, no se puede desprender esos músicos de los acordes del chamamé. Hay ranchera rionegrinas que he visto y que se hace con bandoneón, o a lo mejor una verdulera, y que también tiene por ahí algún toquecito chileno, ¿sí? Después, por ejemplo, tenemos la ranchera, la brasilera, la ranchera, que son un poquito más rápidas. Y también están, como quien dice, relacionadas con bailes brasileros como el tatú, ¿qué otro baile? La tirana do lenço, la yula, son muy parecidas en la parte rítmica.
Y nosotros, en nuestro país son muy pocos los grupos que presentan rancheras. Podemos hablar, sacando la europea de lado, podemos hablar de dos rancheras. La ranchera en el salón, que no necesariamente es salón rico de tertulia, sino en un salón bailable de algún club, de algún centro nativista, que baila el tipo con un saco y corbata, ¿viste? Y la mujer baila con un traje de fiesta. Calculen ustedes, estamos en la bella época, en 1930, como era la ropa. Entonces, esa ranchera, obviamente que es un escalón más bajo que la ranchera de la mazurca de salón. Y en el campo, obviamente que se va, convive con el gato, la chacarera, la picardía del paisano, de la paisana, obviamente que van en esta ranchera. ¿Tiene relaciones? Sí, puede tener relaciones la ranchera. Casi seguro que tiene relaciones. Hay un disco, no me acuerdo de quién es, no me acuerdo si es de los Abrodos o alguien de ellos, de esa gente que tiene, dice ranchera con relaciones. Obviamente que fue una grabación de estudio, grabación para que una academia o un bailarín estudie. Entonces, es como que crearon este disco, dio la confusión de que existe una ranchera con relaciones y una ranchera. No, ranchera pudo haber tenido relaciones como todo tipo de danza. A donde hay un cantor popular, siempre hay relaciones. Otra de las preguntas que me hacían un alumno cuando estamos hablando de esto de las rancheras hace varios años, el chico este que es de Estados Unidos, él me preguntaba, por ejemplo, en una charla, me preguntaba si había bastonero en la ranchera. Y puede que sí. La ranchera se prestaba, al igual que la polka, posiblemente el shotis, se prestaba a como una danza de juego. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, la danza del pavo, el baile de la escoba, donde baila un hombre solo, y sobre un hombre y después la otra sobre una mujer? El ritmo de ranchera se adaptó a eso, ¿sí? O sea, se lo usaba como vehículo también de juego entre todas las parejas. Acá la ranchera, por ejemplo, en Córdoba, yo lo encontré en la recopilación de Virgen Saín, junto con la polka, en que se bailaba muchísimo en el norte de nuestra provincia de Córdoba, junto con el shotis. Solamente que acá en Córdoba le decían soti, no shotis. Soti con S-O-T-Y, así está escrito. El soti, decían ellos, que viene a ser nuestra danza, el shotis. Así que eran ritmos que convivían. La mazurca, vamos a matar amargo. La polka tiene otro ritmo. Para pam 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 pam, ¿sí? Shotis, pa 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 pam 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 pam, para pa pa pam 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 pam. No soy buen músico ni buena onomatopeya para hablar de esto, pero ustedes me entendieron los tres ritmos distintos, de ranchera, polka y shotis, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de gato polqueado, pueden pasar dos cosas. Que el ritmo del gato sea con tonalidad de polka, o también que el hecho de estar abrazado, nuestro paisano ha dicho, bailaron un gato polqueado porque estaban abrazados. No sé si se entiende lo que les estoy explicando, chicos. Calculo que sí. A nosotros nos pasa, por ejemplo, lo que no somos litoral, vos escuchás algo y decís, es un rasguido doble, y resulta que es un tanguito montilero. O decimos, es un tanguito montilero, y es un rasguido doble. ¿Se entiende? No encontramos la diferencia. Entonces, cuando nuestros historiadores van recopilando datos, te dicen, sí, la bailaban polqueado, como sinónimo de estar abrazado. La bailaban balseado, como sinónimo de estar abrazado.
Nosotros que estamos estudiando encontramos la diferencia musical, lo mejor, entre polka, chotis y valseado, pero a lo mejor el historiador, el recopilador no encontró esa diferencia. Es como el caso cuando hablamos, tocaban un instrumento, hay historiadores que no sabían qué instrumento era, que era una flauta, y resulta que era una nata, o era una quena, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando es algo que no está muy claro. Cuando hablan de gato polqueado, yo les comenté que tengo una documentación en la provincia de Buenos Aires donde aparece el triunfo polqueado. No sabemos si era que el triunfo se baila como polka. Polka tiene, ya le dije, la acentuación musical, ¿sí? Entonces, si se refería a la música o se refería a la toma. En la ranchera, yo le he visto bailar a Normita Busto, me encantó. Lo bailó en el canal de TV Pública hace muchos años, me encantó como la baila con su marido. Y ellos mismos han creado pasos. Es decir, la ranchera, el único paso que tiene, el paso básico, es el que conocemos todos como valseado. Es el único paso. Ahora, cada bailarín ha ido creando pasos. Y en un baile popular vamos a encontrar un sinfín de pasos. Obviamente que lo que quizás nosotros veamos en el escenario sea una proyección. Vamos a un caso muy palpable que ustedes lo pueden ver en la actualidad. Supongamos, vamos a un baile de cumbia. ¿Todas las parejas en el mismo paso? No. Hace un paso similar posiblemente. Entonces yo veo 50 parejas y a mí me queda en la cabeza el paso que hace una pareja, el paso que hace otra, el paso que hace otra. Entonces yo cuando voy al escenario a reproducir, voy a reproducir todos esos pasos que yo vi. Pero que no es real, porque ese paso lo hizo una sola pareja en toda la cumbia. ¿Sí? Entonces, con la ranchera pasa exactamente lo mismo. Hay profesores, bailarines que te hacen un montón de pasos, pero en realidad son pasos o creados por ellos o lo han visto en un baile popular, han visto distintos pasos y han armado, como dicen los chicos ahora, un combo. Y es por eso, y es muy factible, este fenómeno de la ranchera también lo vive el chamamé. Ustedes recuerden, chicos, si tienen algún registro filmográfico, vayan a 1980, 1970, vean las parejas chamamé, que hacían 3 pasos, o 2 pasos a lo mejor. Y después ya con el nuevo milenio, a fines de los 90, y con el nuevo milenio, vamos a encontrar el chamamé que ustedes ven, y tienen como 20 pasos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que yo les comentaba recién. Han empezado a sacar pasos de distintas parejas y lo han metido en un solo baile. Y te lo vende como algo auténtico. Pero no, estamos hablando ya de una proyección folclórica muy bien marcada. Lo que hizo Norma posiblemente sea una creación propia basada en movimientos del lugar. A lo que hay que tener en cuenta también, en el caso de la ranchera, hay que tener en cuenta el contexto en donde se baila, una fiesta, un casamiento, ¿sí? Un baile popular, una selección de rancheras, músicos que te tocan la selección de rancheras. Por ejemplo, si ustedes agarran un disco de Enrique Rodríguez y va a ver ranchera, fostro, valseado, van a encontrar un montón de ritmos dentro de uno solo. Y se siguen escribiendo rancheras, sigue habiendo todavía algunas rancheritas que también convive con el paso doble. También eso me olvidé decirle, es una danza que convive mucho con el paso doble. Yo creo que los bailes así de abuelo, cuando uno va a acá en Córdoba hay tanguerías, que más que tanguerías son bailes de distintos ritmos abrazados. Se baila paso doble, ranchera, fostro, se sigue bailando acá. Y posiblemente la ranchera, nuestra ranchera, haya convivido mucho tiempo con esos bailes. Yo me di cuenta por los discos.
Ustedes vayan a los discos y van a ver allí todo tipo de este material. ¿Qué ropa? Bueno, la que le dije recién. Si la ranchera me aparece en Argentina ya en el siglo XX, estamos hablando de ropa del siglo XX, estamos hablando de calzado del siglo XX. Bota, en el caso del campo, bota de cuero, posiblemente bota de potro con bombacha, como en el caso de, supongamos que se dio un baile en la zona donde hay tropilla, como en el caso de Jesús María, por ejemplo, alpargata, zapatos, ¿por qué no? Zapatos, un traje, es muy variada la ropa y cualquiera está correcta, ¿sí? O sea que yo creo que ya la ranchera ya con chiripán medio como que no iría por una cuestión de la cronología de la línea del tiempo en la ropa, ¿no? Y bueno, esto es todo lo de la ranchera y yo creo que lo vuelvo a repetir en cuanto a los pasos, correrá por cuenta de la creatividad de cada uno, pero sin soltarse, sin hacer baile suelto, sí, hacer girar a la compañera para un lado, para el otro, moderno, y no hay otra cosa, chicos, no hay otra cosa. La mirada, la simpatía, la jocosidad dentro del baile, y ante un aro, bueno, una relación amorosa, picante, lo que sea. Así que, bueno, espero el material es extractado del Instituto de Musicología de Carlos Vega, así que es un material serio y nos aclara el panorama ese, porque antes nosotros pensamos que la mazurca era una cosa y la ranchera era otra, pero estamos hablando exactamente del mismo baile. Y analicen las generaciones coreográficas, que están muy buenas. O sea, qué danza en Europa, a qué generación pertenece y qué generó en la República Argentina. Bueno, chicos, nos estamos viendo en la próxima clase y espero que haya sido claro esto de este Zoom. Nos vemos, chicos. Gracias.